son partes de instituciones, de ONG que siempre nos acompañan los martes. Estamos con Felipe, que es de Ciudadano Inteligente. ¿Tu apellido? Álvarez. Felipe Álvarez de Ciudadano Inteligente, que es primera vez que nos acompaña. Bienvenido a este panel de sociedad civil que es bien juguetón, tiene harta opinión, así que te va a gustar. Acomódate nomás el micrófono ahí para que puedas hablarle al público, Felipe. Bienvenido. Y también estamos con Cristóbal Ruiz Tagle, que es de Idea País, de la Fundación Idea País, y generalmente nos acompañaba el Nico León, que está en Europa por estos días con su familia, y le mandamos un saludo. Seguramente nos está escuchando, porque me dice que nos escuchaba siempre, incluso desde allá por streaming en www.radiolaclave.cl. Nos pueden ver y escuchar en todas partes del mundo. Está también Benjamín Sáenz, que está llegando, se está instalando. La Kena Lorenzini fue al baño y ya viene. La vamos a saludar cuando llegue con su nueva pelea. Ya hizo pipí, ya lo dijo, ¿no? Hoy día no te voy a censurar, Kena. Gracias. No te preocupes. Oigan, hay hartos temas para discutir en la agenda, y quería empezar por lo que está pasando en Codelco, y más allá de la declaración de Nelson Pizarro, que dijo que no había ni un puto peso en Codelco. Se volvió a dar la discusión sobre lo que vamos a hacer con la ley reservada al cobre. Ha habido varios proyectos para reformarlas. Muchos dicen que no tiene que ir a los militares, sino que tiene que ir a proyectos sociales, a educación. De hecho, ayer hacíamos la pregunta que nosotros siempre hacemos acá en Combinación Clave sobre a qué se debería destinar este 10% de la ley reservada del cobre. Si a educación, si a mejorar las pensiones, por ejemplo, que es un tema que se está discutiendo hoy día, si dejarlo para Codelco, para que pueda invertir, para que pueda también capitalizar su inversión, o si se debía dejar tal como estaba para las Fuerzas Armadas. Y la mayoría de la gente, fíjense que dijo a educación, más incluso que la AFP que nosotros pensábamos que iba a ser, pero más del 48% decía que a la educación. Que quería empezar por Kena Lorenzini. Perfecto, porque que siempre me gusta su opinión sobre este tema, y sobre todo con lo que se va a hacer con esa ley reservada del cobre. Ayer escuchaba a varios parlamentarios decir que ellos habían presentado proyectos hace mucho tiempo para que se derogara la ley reservada del cobre, incluso desde la derecha. Yo escuché a Alaman que también rasgaba vestiduras sobre este tema aquí. Mira, yo voy a empezar al revés. Yo ayer caminando por la calle, como la canción, escuché hablar a Cristian Cuevas. Entonces quiero contarle... ¿Lo entrevistamos acá ya? Sí, quiero contarle algunos datos que a mí me dejaron bien impactada, y justamente habló de la ley reservada al cobre. Yo sé que lo entrevistaron, pero para recordarles, porque dio datos súper importantes. Dijo, lo primero que dijo, más o menos lo mismo, que dice la mayoría de la gente, no solo los que, entre comillas, saben del establishment, sino que la gente de la calle como nosotros, que la ley reservada del cobre no tiene que ir para capitalizar Codelco, sino que tiene que ir para educación, para salud, en fin, para vivienda, para las necesidades básicas de las ciudadanas y ciudadanos. Él habló, fíjate, de que Codelco tiene una reserva de 600.000 millones de dólares. Claro. Y dice además... Porque yo me paré, iba caminando, me paré en la calle a notar, dice que hay más de 15.000 millones de dólares, 14.000 millones de dólares instalados afuera en que se podrían traer a Chile para invertir. O sea, no es que hay un puto peso falso. Esa es la tesis de Cristian Cuevas, de que hay muchos pesos, ¿no? Exactamente, y hay 600.000 millones, así que no vengan a llorar y a decirnos a nosotros que la plata que le pertenece a la gente... la utilicen para capitalizar Codelco. Además, él dice algo súper interesante. Esto ha sido una movida que Chile no tiene. Chile, país minero, que además se va a acabar porque no son eternos, en la mina el cobre no es eterno. Dice que no tiene una política minera, y es súper loco porque efectivamente no hay. Entonces todo se va parchando, y hay mucho tema ahí con lo privado, traer capitales privados, que de alguna manera, si bien él nunca, o muchos nunca dicen que se está privatizando de alguna manera, al pedir inversión de los privados, de alguna manera los privados nunca hacen nada de buena onda ni de servicio público, son como nuestros parlamentarios. Así que él plantea, y a mí me parece que es súper importante, que Chile tiene que tener una ley de minería proyectada a 50 años por lo menos, es decir, vamos a actuar así, pero la ley reservada del cobre hay que quitársela a los militares,
Por varias razones. Fíjate que yo soy una enemiga de que exista, ya lo he dicho muchas veces, las Fuerzas Armadas porque no sirven para nada, deberían transformarse a lo mejor en un cuerpo de ayuda para reforzar en casos de Chile es un país lleno de... Pero eso también lo hacen. Sí, no, pero lo hacen además. Pero en general la plata que se gasta en armamento, que después queda obsoleto, como esa gente en Chile que tiene que cambiar de auto cada 3 años porque le queda obsoleto, una cuestión de mente, se bota esa chatarra, se tira a países que están más fritos y es plata perdida. Chile debería reforzarse, deberían tener nadie nos va a atacar. Mira, yo encuentro que si nos atacan, bueno, porque hay países que no tienen militares y nadie los anda atacando. O sea, yo encuentro que es exagerado, que es como achorado, que es como prepotente cuando tenemos necesidades tan básicas. Así que eso de que no tenemos un puto peso lo venimos escuchando hace tantos años. No solo, o sea, estos 25 años nos vienen hablando siempre que no tenemos plata. Yo he trabajado en el Estado, yo trabajé en el gobierno de Elwin, en la Secretaría General de Gobierno, he trabajado en otras cosas en el Estado y te puedo decir que cuando una viaja por el Estado, viaja todo cachete. Tampoco es que a ti te dicen, pobre gente de que trabaja en el Estado que tiene unas pésimas condiciones y tiene unos viáticos. Hay un gasto ahí, no o sea, mucho mejor que cualquier otro chileno. Entonces, claro, con esto de que hay que traer del mundo de lo privado para acá, también es un poco falacia. El servicio público, llamar a tu país significa, ¿por qué se va a hacer un sacrificio que en vez de irte al Marriott te vayas a un hotel? No sé, pues me imagino que hay hoteles de San Francisco, por decir cualquier cosa. O sea, también aquí eso de que no hay plata es secado. La ley reservada del cobre tiene que ir para nosotros, las chilenas y los chilenos. Cristóbal Ruiz Tagle, de Idea País. Sí, mira, no, yo quiero partir así diciendo que esto se circunscribe en un contexto de un boom minero que hoy día se acabó. Y eso yo creo que la gente se lo olvida. Yo trabajé en el mundo minero y el despilfarro de plata, no solamente en Codelco, sino en el mundo privado, una cosa impresionante. O sea, llegar a ver los sueldos que ganan, lo que se le pagaba a la gente. Claro, hay un boom de alta demanda, un precio en $4, y eso obviamente desordenaba y hacía que las expectativas estuvieran muy altas. Ahora, pero se acabó. Que haya despilfarro en el mundo privado, a mí me da lo mismo. Claro, el problema es qué pasa con esto. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál es el rol de Codelco? Yo creo que esa es la cuestión del rol social de Codelco. ¿Por qué existe? ¿Por qué lo justifica? Porque a mí cuando me dicen, oye, no, es mucho más fácil, efectivamente, sin el 10% que se va a esta ley reservada del cobre, andaría mucho mejor y tendría más capacidad de capitalizarme. Obvio, por cierto, yo también te podría decir, si soy un panadero y no tuviera que pagar impuestos, sería mucho más fácil, sería más rico. Es una restricción que la gestión tiene que manejar. ¿Ya? Ellos la conocen las reglas, ellos conocen cuáles son sus restricciones de administración de la empresa y después no pueden venir a decir, oye, no hay plata. Unos tienen que ser capaces de prever escenarios. Entonces, ahí hay una pregunta, es ¿cuál es el rol de Codelco? ¿Por qué se justifica? En estos periodos de bonanza, por ejemplo, lo que ingresaba al Estado a través del impuesto a la empresa privada era más alto que lo que aportaba Codelco al Estado. Pero eso a esta altura debería estar claro, ¿no? Yo creo que no. Es que no hay política. Es que no hay política. Entonces, también, o sea, lo que dice la Kena es relevante. Yo estoy en contra de eso que dice la Kena de que deberíamos no tener fuerza armada. Yo creo que es un problema de geopolítica que es complejo, o sea, sobre todo con los vecinos. ¿La escucharon al ministro de Defensa o el ministro de Relaciones Exteriores? No, es un el problema. ministro de Defensa parece que escucha, pero no habla nada, porque resulta que no hemos escuchado nada del ministro de Defensa. No ha abierto la boca. Efectivamente. Habla, por favor. Y ese es un punto que hay que preguntarse. ¿Por qué se justifica tener esto? ¿Por qué, por ejemplo, no capitalizarlo a través del problema de las pensiones que tenemos? ¿Por qué no podemos poner los fondos de pensiones para capitalizarlo como se ha hecho en Brasil o en otras empresas? ¿O por qué no pensar, por ejemplo, como se hace en Noruega, de decir, bueno, estos excedentes pasan a financiar pensiones o pasan a financiar educación? Yo creo que eso es una pregunta relevante, pero claro, como esta cuestión está como en un alito de poca transparencia, yo creo que eso también hay que solucionarlo. Incluso no sabes en qué se gasta ese 10% de venta. Yo creo que ayudaría mucho la legitimidad de esta iniciativa, que puede ser para pagar Fuerzas Armadas o para educación o para pensiones o para lo que sea, pero que sea transparente y algo que sea de fácil consulta para la ciudadanía y que Codelco asuma su rol social, que yo creo que una empresa que lo hace súper bien, en términos de eficiencia lo hace bien, pero está inmersa en un negocio que se llenó de grasa, como se dice en el mundo de la ingeniería. Claro. Y eso yo creo que es una autocrítica para todo el mundo minero que hoy día está sufriendo y hoy día tú veis cómo está el desempleo en Antofagasta, cómo sobran hoteles, cómo sobran camionetas, porque al final vivieron una cuestión de bonanza que no se supo ajustar a los tiempos. Ahora hay otro tema ahí, y lo conversábamos ayer con el diputado Pilowski, Jaime Pilowski de la ADC, que es el presidente de la comisión que está investigando el Milico Gate, sí. Que además esas platas de la ley reservada del cobre, un porcentaje, muchos se malgastaron y se ocuparon para términos personales, ¿no? Eso, y que se está investigando. Y porque, claro, no había contabilidad, porque no habían controles, etcétera. Me gustaría saber la opinión de Benjamín Sáenz, lo saludamos. ¿Cómo estás, Benjamín, de Fundación Sol? Que siempre es interesante saber la visión de ustedes sobre estos temas que tienen que ver con economía social, como lo quiero llamar yo.
Sí, buenos días. Una sonrisita. Es que Sí, temprano. es un tema espinudo. No, pero una sonrisita para nosotros. Sí, sonríe lindo el compañero. Y además está también el tema de la negociación colectiva, que es otra arista que es importante sobre este tema. Ya hoy día en la mañana varios dirigentes sindicales estuvieron mencionando el tema de la huelga. Y aquí también hay una negociación que se vio también, por ejemplo, cuando se negoció el acuerdo marco con los subcontratistas del cobre. La empresa también... El Salvador ahora están Sí, pues, El Salvador. decidiendo la Y Salvador una empresa ¿no? complicada que ya tiene sus leyes bajas. Claro, que- y los dirigentes de Codelco, perdón, ya dijeron que no van a poner ni un puto peso en eso porque simplemente no hay. O sea que El Salvador se está manteniendo casi con lo justo. Entonces no hay dinero tampoco para atender a estas demandas de los trabajadores. Benjamín. Sí, y desde el punto de vista estructural es muy relevante considerar que hoy la ciudadanía también está pidiendo que se revisen varias de estas como reglas del juego que aparecen como dadas también. Así como en ese sentido es muy importante no solo asumir como un hecho dado, como un dato, que en el fondo estamos asistiendo al fin de un superciclo de los commodities en general en el mundo y en particular en nuestro caso con el cobre, sino que esto también de una u otra forma aquí se ha diseñado todo un aparataje económico y político en función de esta matriz monoexportadora. Entonces, también lo que nos debe llevar a discutir esto es también qué rol va a jugar, cómo se va a entender el uso de los recursos naturales desde el punto de vista del desarrollo. Aquí en el fondo hemos asistido prácticamente a un desfalco. También es muy importante también considerar no solo digamos, el papel de los recursos naturales en su conjunto, sino también cuál va a ser la acción del Estado en este sentido. Y es una discusión que es importante sacarla del más o menos estatismo también. Porque acá, en el fondo, la discusión que está detrás es cómo podemos utilizar los recursos de los que disponemos para darle un impulso distinto al desarrollo y reconfigurarlo de una forma importante. Y para eso distintas cuestiones son importantes. También es importante cuál es la relación de fuerza también que existe entre los trabajadores y la empresa. Una empresa que ha demostrado ser obcecada en sus negociaciones y que no ha incorporado, y es una industria además que ha incorporado el subcontrato como una práctica muy generalizada. Prácticamente el 70% del empleo creado en la minería los últimos 10 años ha sido en el subcontrato. Claro. Y vemos cómo las empresas después se lavan las manos porque dicen que dependen de otras empresas, digamos. Entonces no. Correcto, ahí también en ese sentido hay una estructura de negocios que permite evadir la responsabilidad hacia los trabajadores en estas crisis. Y eso también es importante considerar que esta empresa, como todas las demás, tienen una responsabilidad hacia sus trabajadores. Vamos a andar también en ese tema de la reforma laboral que se aprobó o se promulgó ayer la presidenta Bachelet y yo escuchaba que no dejó ni contento ni al oficialismo ni tampoco a la oposición. Pero para cerrar este tema de Codelco queremos la opinión de Felipe Álvarez, de Ciudadano Inteligente. Buena. Yo quería decir que estoy súper de acuerdo con la Kiana igual, onda, esto de modo personal, pero como que yo creo que las Fuerzas Armadas están sobrando un poco. Y también quería decir otra cosa, como con respecto a lo que dijeron los chiquillos antes, que estamos es como cuático imaginarse que estáis en un momento histórico donde estáis como de alguna manera presenciando el fin del superciclo del cobre. Es súper brígido. A pesar de eso, no deja de ser real el hecho de que el cobre sigue siendo nuestro, como, no deja de ser nuestro sueldo, el sueldo de Chile, ¿cachai? Y creo que, voy a decir algo medio polémico, yo no estoy en contra de la ley reservada del cobre. Sin embargo, yo estoy en contra de que se utilice para los milicos, ¿cachai? Yo soy de la idea de que, un poco a favor de la educación también, pero una idea un poco más grande, o sea, un poco más de atrás, y es utilizar la plata de la ley reservada del cobre para dejar de depender del cobre. Me parece que eso es como, onda, en primer lugar, lo más importante, y diversificar nuestra matriz económica, que es como lo que nos va a hacer un poco, nos va a llevar como a otro lugar, supongo, o ser un poco más desarrollado. Pero esa es una discusión que también entra, o sea, uno es en qué se ocupa la ley reservada del cobre y lo otro es por qué no tenemos valor agregado a este producto, Sí, que podríamos aprovecharlo mucho mejor y que no se está haciendo, no hay industria en ese sentido en Chile, ¿no? Esa cuestión es más vieja que el hilo negro, o sea, la hemos visto muchas veces y la pregunta es cómo lo hacemos. Yo creo que ahí la otra vez conversado con un profesor y hay muchos casos interesantes que estudiar en lo que han hecho en Asia, ¿ya? Países como Singapur o China, que con una lógica desde el Estado
pero con buenos incentivos, con una buena política de industrialización, logran en muy poco tiempo. Piensa tú, Corea del año 91 tenía una matriz económica muy similar a la de Chile. Y hoy día tú vas a Corea y ellos tienen microchips, tecnología de alto nivel, digamos, exportaciones. Y nosotros lo que nos quedamos haciendo, produciendo cobre y trayéndolo en concentrado. Ese sería el máximo valor agregado que podemos hacer. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío de pensar cómo esta cuestión de la política de los Startup Chile o de los clústeres, que al final quedan en la tecnología y quedan como un eslogan bien bonito, se transforma en una política de industrialización a largo plazo, pero que no termine también como con el fantasma que tenemos del desarrollismo de la CEPAL, digamos, que no sabemos que no funciona, sino que hay que mirar los casos exitosos y ver cómo funciona eso para pegar el empujoncito y hacer que la cuestión avance. Claro. Oye, perdona, pero... Kena Lorenzini. No, sí, es que voy a agarrar lo del cobre y voy a agarrar Chile, país costero, que un kilo de corvina sale 9 lucas. O sea, tú dices, ¿para dónde están los pescados? Oye, por favor, ¿cómo hay que pagar 9 lucas en un país costero? Además y además los más rascas de los pescados, los más rascas, los maricos, los locos que la vieja te vende en la esquina en la feria, que son unas cuestiones que son, parecen lapas por los chiquititos que son. O sea... Hay una cuestión aquí que se ha dedicado a la exportación. Tú cachai que el cobre, lo que tú acabas de decir, se usa en todos los computadores. Aquí no hemos sabido aprovechar ni los maricos ni nada. Lo que lo han sabido aprovechar son los japoneses y los dueños de las pesqueras, los japoneses en el cobre y los maricos que han hecho y las algas que hacen cremas para el cuerpo, qué sé yo. Nosotros no hemos sabido nada. Todo lo hemos tirado para afuera. Que se hacen ricos los mismos 7 pelotudos de siempre. En ese sentido o sea, nada de pelotudos, perdón, los 7 sabios. Con la venta Benjamín de SQM, Sáenz, por ejemplo, a capitales chinos, se pone también en cuestión esto, que cómo estamos también administrando nuestros recursos naturales desde el punto de vista de la soberanía, que un poco lo que comenta Kena, ya también, por ejemplo, Mirando la extinción de la merluza, como es casi insólita, digamos, a nivel si consideramos las cantidades en que existía este recurso en las costas chilenas. Y eso solo por un manejo que ha privilegiado, como dice Kena, una exportación bruta de los recursos naturales. Ahora hay otro tema que lo estaba leyendo y yo creo que va a ser muy, muy polémico, que se está descubriendo y haciendo pruebas sobre un sustituto del cobre. Y cuando pase eso va a ser un fenómeno casi como lo que pasó con el salitre, ¿no? Cuando se creó el salitre sintético y donde se fue a las pailas todo lo que se estaba haciendo acá en Chile. Y ahí vamos a tener una crisis más importante de la que tengamos hoy día. No me acuerdo cómo se llama el material. El grafeno. El grafeno, exacto. Pero igual al grafeno le quedan como 30 años, 40 años como para que sea industrializable. Sí. A pesar de todo eso, 30 años, Algunos 40 dicen años que es menos, claro, es a largo plazo, pero ya tampoco solamente es a la largo plazo. sensación o que te digan, oye, hay un sustituto del cobre, ya empieza a asustar, tú sabes que todo Sí, esto por funciona supuesto. con especulación, entonces... Bueno, el de aquí a 30 salitre no años, fue lo mismo, el Exacto, salitre el fue el ejemplo que salitre ponía aquí falso, ¿cómo se llama? Artificial y te fuiste y como tenéis Juan ese por el agua. debate, y tenéis el tema del litio, el molibdeno, hay otros recursos naturales que hoy día son de alto interés estratégico de negocios que ahí están durmiendo un par de O sea, negocios. el litio está ahí, la escoba hace tantos años y nadie le pone el... Financiando partidos. Financiando También, partidos, entre otras sí, cosas. es como financiando Partido la al elite un litio. poco. No, pero la producción está acotado. Ese es un tema interesante. Mira, hemos tocado dos productos, digamos, nacionales. El cobre, que está metido en casos de corrupción, de financiamiento de la política, y el tema de la pesca, que también Claro. está metido. Hay un parlamentario que ha sido procesado por haber influido en las leyes. Parece que hay defendiendo más los intereses de las secundarias empresas. que le pusieron la mordaza. A Arias. Ajá. Sí. Bueno, que ahora se están enfrentando con el fiscal nacional. De eso vamos a Entonces, hablar, compañero Vamos a hablar jefe. a la vuelta de la pausa, eso sí. A la vuelta Yo de la lo pausa. quiero con porque la tenemos- Bea, sería chore una dupla. ¿Qué opinan? Mira, puede ser que el Podría viernes, ser. me lo propuso, Bien parece que entretenido. porque el viernes la Bea se va a bajar del avión y va a venir para acá. Entonces Va a puede venir ella raja, que llegue un entonces. poquito atrasada y me propuso que hiciéramos los dos programas, por lo menos la primera parte. Vemos, Así que puede ser, ahí que nos vea juntos. Ya bueno. Estamos con Kena Lorenzini de Corporación Humanas, estamos con Felipe Álvarez de Ciudadano Inteligente, con Cristóbal Ruiz Tagle de Idea País y también con Benjamín Sáenz de Fundación Sol. Es nuestro panel de sociedad civil, como lo llamo yo personalmente, que me gusta mucho. Pausa, ya volvemos en Combinación Clave, pero antes le recordamos la encuesta a la gente y le vamos a preguntar también a los panelistas. ¿Mejoraría el gobierno con un cambio de gabinete? Lo estamos preguntando por toda la sensación que hay, Pesimismo que esta están gente, yo creo que pidiendo, sí. que están pidiendo un cambio de Pero gabinete. con- presidente, o sea, no hay Pero salida. posibilidad. No hay salida Hay de esta muchos cuestión. que dicen Mejoraría que este da lo gobierno mismo. si se fuera a la derecha y se quedara callada y arreglara que tiene un 10% de aprobación. Podríamos arreglara su podríamos cuestión, preguntar eso. sí. Mira, ya hay 100 votos, la mayoría dice que no. Voy a ¿eh? votar para que subir esta cuestión. Que no va a mejorar el gobierno con un No, cambio de no va a gabinete que va a quedar mejorar. igual. Hacemos Combinación Clave, son las 9:56, pausa y volvemos.
En la 92.9 es combinación clave. La clave 92.9. El tiempo no se detiene. 9 de la mañana, 56 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Municipales 2016. El 23 de septiembre se publicará el padrón electoral de las elecciones municipales 2016 en el sitio web www.cervel.cl con la lista de todas las personas habilitadas para votar. Si tienes dudas, ingresa a www.cervel.cl. Pregunta en nuestras redes sociales o en nuestro call center 800-366-400. Cervel, elige el país que quieres. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da sus recetas por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial, despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores, es un lugar para vivir plenamente la vida. Departamentos de 3 tamaños con enfermera y médico residente, plena independencia para vivir los años dorados, actividades semanales como taller de pintura, coro y bingos. Contáctenos, Casa Mía, Normandía 1882 Providencia o a nuestra web residenciacasamia.cl. Desde las entrañas de la naturaleza en Blue Mountain, Jamaica, llega el sueño de uno de los músicos más grandes de todos los tiempos, hecho realidad por su propio hijo. Marley Coffee, un café 100% orgánico certificado, preparado con los mejores granos etíopes. Disfruta una nueva experiencia en calidad de sabor. Búscanos en Facebook como Marley Coffee Chile y en Twitter, @MarleyCoffeeCL. Descubre una nueva forma de tomar café. Stir it up. En Radio La Clave, la música chilena alza una sola bandera, sin límites ni fronteras. ¡Viva Chile! Junto a Matilda Svensson, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Libros, cultura, cine, espectáculos y más. Con nuestro tapizado de discos y más discos de música nacional. Porque lo nuestro tiene su espacio en la FM. ¡Viva Chile! El programa que se pone la camiseta por la música nacional. Solo por La Clave 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. Porque no hay solo un punto de vista. La opinión y el debate son clave. Sigue escuchando a Beatriz Sánchez y sus invitados por la 92.9 y www.radiolaclave.cl. Somos La Clave. Seguimos haciendo combinación clave. Recuerda participar, puedes mandar tus preguntas, tus opiniones al hashtag combinación clave en @Radio La Clave. Nos puedes ver y escuchar también en todo el mundo, incluso en Nueva York. Nos puedes ver en www.radiolaclave.cl. Estamos con nuestro panel de sociedad civil integrado por la Kena Lorenzini, que es de la Corporación Humanas, que también tiene un programa todos los domingos de 10 a 11 de la mañana aquí en Radio La Clave. Estamos con Felipe Álvarez de Ciudadano Inteligente, con Benjamín Sáenz de Fundación Sol y también con Cristóbal Ruiz Tagle de Idea País. Recordamos la encuesta, nos habíamos quedado en eso y hubo harta polémica. Todos empezaron a saltar ahí para dar una opinión. ¿Mejoraría el gobierno con un cambio de gabinete? Esa es la pregunta, ya van 110 votos. La mayoría dice que no va a mejorar el gobierno con un cambio de gabinete. ¿Qué opina Cristóbal Ruiz Tagle? No, yo ya lo dije antes, yo creo que falta esperanza en el pueblo chileno, digamos, ¿eh? Yo creo que hoy día tener una presidencia, un gabinete con tan baja aprobación no le hace bien a nadie. Yo no creo que es una cuestión para festinar de ni un lado, ni oposición, ni en la nueva mayoría. Y habla de una crisis de gobernabilidad que yo creo que le hace mal al país y yo creo que se necesita un golpe de timón rápido. Yo creo que algo podría cambiar, así que me la juego por el sí. ¿Le gusta la palabra golpe de timón? ¿Golpe de timón? Sí, no, es una movida de timón. Golpe de timón se usa. Así se lo preguntaron ayer al ministro Fernández y dijo,
obviamente una respuesta Este políticamente Fernández. correcta, que dijo que la única que daba esos golpes de timón es la presidenta Pero y que el tenía señor Fernández bien firme el timón. Tiene un fanatismo exacerbado por la presidenta, diría yo. ¿Sí? ¿Tú crees que es un fanático? que es su sí, fan sí. número Somos uno? mucho más que dos, te digo. Esto no es opinión Sí, de la las Kena personas también humanas, es bachelorista, mía bachelorista. personal. ¿Y Kena, qué crees tú? ¿Que serviría un cambio de gabinete o ya da lo mismo A hasta esta altura, francamente, no. Mira, que cuando ya se se está hicieron. hablando, es ahí lo que pasa, que cuando el lenguaje, los políticos están instalando un discurso de que las instituciones no funcionan, que está acá escoba, que estamos como Venezuela, por favor. O sea, ya lo dijo Lucho Larraín, que Sí. Maduro tiene un 21% de aprobación y la gente se está como queriendo arrancar de Venezuela. Bueno, con la O última sea, encuesta se todo- hicieron esa comparación, que Bachelet es la que tiene en Latinoamérica. Claro, imagínate, o sea, comparemos, o sea, cuando la gente viene para Chile y dice, oye, que están bien acá, si es que es obvio, o sea, no es que cada país yo creo que se tiene que comparar consigo misma, nosotros no nos vamos a comparar con la India, no nos podemos comparar Estoy de con acuerdo Perú, con no nos podemos comparar con Venezuela, lo que quiero decir es que con este discurso demagogo, chantajista, cuando a la gente le dicen, si usted la educación gratuita lo va a perjudicar, la reforma con mejora para los trabajadores, la reforma laboral va a perjudicar a los trabajadores. Entonces, ¿de qué me estáis hablando? Es una crisis que se empieza a hacer ficción y ya no sabéis cuál es la realidad y cuál es la ficción. Nosotras, como Corporación Humana, quisiéramos cambios mucho más radicales. Pero lamentablemente la presidenta Bachelet a su alrededor tiene muchos temer. Tiene demasiados temer. Y ahí están las consecuencias. O sea, hay ¿Cómo muchos temen? el temer de Brasil. O sea, mucha gente se la quiere pitear. ha tenido que gobernar con muchos temer. Entonces los cambios no han podido ser. Haciendo la comparación yo con no Dilma digo Rousseff. que Michelle Bachelet sea una mujer revolucionaria hoy, ni mucho menos. Yo creo que es una mujer socialdemócrata. Tenía un programa, lo trató de cumplir, se le fue a las pailas porque aparecen los temer, pues, guardando las proporciones. Claro. Quiero decir, Ignacio Walker, que la empiezan a boicotear, al final están Desde saliendo dentro, digamos. las reformas literalmente en la medida de lo posible. Yo creo que nada de lo que se haga con este discurso de que yo no entiendo por qué le llaman fuego amigo, si es el fuego ya amigo no existe, es fuego enemigo directamente. de sus propios, de la propia Gallá que está al lado de ella, o sea, tan poca lealtad. Ella está haciendo lo que puede, yo creo que ella maneja el timón, efectivamente, y yo creo que la historia verá y para adelante y mira, ya, da lo mismo. O sea, realmente yo creo que cambio de gabinete o no cambio de gabinete, ojalá la responsabilidad de aquellos que apenas tienen un 10% de aprobación, hablo de Chile Vamos, que apenas tiene un 8% de aprobación, como es la nueva mayoría, y que la presidenta tiene un 15% de aprobación, El descontento es transversal totalmente. se queden calleuque y traten de arreglar sus propios conflictos y dejen de destruir al país, porque en el fondo no tienen ni una mirada de futuro, les da lo mismo que con sus comentarios, con su demagogia, con tirar mierda, con enlodar, con ensuciar, van dejando a la gente, le empiezan a bajar el ánimo cuando al hablar con la gente en la práctica las cosas no están ni tan atroces. Entonces van armando un ambiente que a lo único camino que llegan con esto de que no hay gobernabilidad, de que no hay liderazgo. Mira, en algunos casos casi se habla, ya vimos a Tomás Mochati y todo el escándalo cuando decía que así que como que Bachelet tendría que renunciar. Toda esa tontera y esa mandarse así como los 15 minutos de fama, o no sé, tendrá más que 15 minutos, Tomás, me imagino. Pero me refiero que todas esas cuestiones que es pura chimuchina política, en el futuro próximo no le hace bien a Chile. Yo estoy de acuerdo porque en el fondo, ¿quiénes son los perjudicados? Son las personas, somos nosotros. Y también las instituciones. O sea, no tú, ni tú, ni tú, ni tú, porque todos tenemos para comer todos los días y todos estamos bien y podemos movernos y somos felices en nuestra vida. Y la mayoría de la gente en su vida es bastante feliz, pero no van a ir a votar, porque no van a votar ni por los pelotudos del 8% ni por los pelotudos del 10%. Pero ¿quiénes alimentan eso? Los que se creen dueños del país, que son los políticos. Lo que tratan de proteger es su democracia hecha por esta gente, no la democracia que pensáis tú y que pensemos diferente. Nosotros creemos en otra democracia, no es la democracia que creen los partidos políticos que apenas tienen un 8%, un 10% de aprobación. Nosotros creemos en otra democracia, pero estamos tan lejos porque estamos endeudados hasta las... Por lo tanto, callé que el loro, salimos así en la marcha de la AFP porque ahí hay un cierto anonimato.
pero no somos capaces de dar la batalla día a día en nuestros trabajos, como por ejemplo, habría que ver qué va a pasar con este paro nacional convocado para el 4 de noviembre, porque ahí sí que tú ponías el cuerpo de verdad. Claro. Felipe Álvarez, de Ciudadano Inteligente. Yo quería decir algo, como que igual estoy en parte de acuerdo contigo, pero caché que hay como para mí, a mi parecer, existe un problema con las palabras. Como que siento que hablamos de los políticos y de nosotros, como si fueran otras personas. Y como que siento que somos todos políticos. Como que me encanta... Sí, pero no hay que confundir la política tuya con la de Alama. Claro, pero ahí ves el ver. alejamiento. Súper buena la analogía que tú haces, porque ves el alejamiento que hay con la clase política en general, ¿no? Claro. De los políticos que están en el Parlamento, los que están en primera línea, los que salen en los medios de comunicación, no la gente de una institución y la institución en general. Claro, y Felipe. Sí. No, sorry, el Benjamín está pidiendo la palabra. Benjamín Sáenz. Solo quería complementar esta idea. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del 2015 sacó un informe sobre Chile, donde una de las conclusiones más importantes es justamente que sea una paradoja, que señalan que asistimos a una época de politización muy, muy importante de la sociedad, pero al mismo tiempo esto convive con una alta desconfianza de los partidos políticos y las autoridades en general. Entonces, esto genera justamente este tipo de comportamiento, como lo que tú comentas, que en el fondo, al mismo tiempo que hay un alto rechazo, también hay un alto interés. Desde otro punto de vista, tal vez desde otra vereda, se ven como mundos separados. Esto al menos es lo que indica este informe, que es bien interesante. Yo lo invito a revisarlo. Sí. Oye, yo quería agregar una cosa que de repente Cristóbal Ruiz uno tiene que ver el diagnóstico, porque claro, yo estoy de acuerdo con la Kena cuando dice, oye, no hace bien a Chile que la presidenta renuncie. Yo creo que eso es una tontera. Yo creo que tampoco... Lo que se digan rumores, la presidenta no va a renunciar. O que no vaya a renunciar, o que alguien pida eso, o que diga estamos en una situación tan crítica como Venezuela. Yo creo que eso le hace mal a Chile. Yo creo que hoy día no podéis festinar con esta situación. Yo creo que estamos en una situación de crisis. Qué bueno que lo digas, porque o sea, desde la oposición principalmente, bueno, y a veces en los más radicales de la nueva mayoría, eso lo escuchas todos los días. Pero también hay que entender cuál es el diagnóstico de esta cuestión. Yo creo que se basan en dos cosas. Primero, que se nos ha olvidado cuál es el rol de la política. O sea, hoy día, claro, hay muchos movimientos sociales, mucho del tema, pero tú no puedes hacer solamente la política desde la calle. La calle es para señalizar, es para mostrar cuáles son las prioridades, pero es el rol de los políticos mediar eso con la realidad, porque la Kena dice, claro, podemos hacer políticas para mejorar todo el tema, pero también tienes que ver cómo se ajusta eso al realismo del presupuesto, cómo se ajusta eso a las necesidades, que no hay plata, etcétera. Entonces, ahí es el rol de la política. Yo creo que hoy día como están totalmente perdidos en eso, ¿ya? Y segundo, también, ¿por qué se estructura esta falta como de visión hacia dónde va este gobierno? Yo creo que ahí hay un punto que es súper relevante, que es la combinación que es este engendro de la nueva mayoría, que agrupa a gente que no debería estar juntas. O sea, eso es evidente. ¿Ya? Yo creo que no hay nadie que sea capaz de sostener eso. Y eso, de cara a las próximas elecciones, articula, no sé si vieron ahí las noticias de este frente nuevo de izquierda, digamos, articula un nuevo donde panorama. Está Cuevas también, sí, está Cristian Cuevas. Articula un nuevo panorama que es bien interesante, creo yo, y que es mucho más representativo de la sociedad chilena y que le aporta a volver a hacerse cargo de lo que es la política. Desde debatir, agarrar las cosas de la ciudadanía y llevarlas a aterrizarla en política pública, en legislación. Claro, sí, ellos aspiran a ser como la tercera fuerza más importante política. Ahora no hay un poquito de hipocresía. Hoy día escuchaba en una radio amiga donde hablaban sobre la diferencia entre el cinismo y la hipocresía. Que la hipocresía era cuando tú decías una cosa pero pensabas otra. Y el cinismo era cuando mentías descaradamente. Y que aquí en Chile había mucha hipocresía, ¿no? De los políticos que decían, no, yo me debo a mis electores, entonces yo tengo un discurso súper, pero después en la hora de la votación hago otra cosa. Claro. Lo mismo quizás en los gobiernos, que los ministros dicen una cosa, que todo esto va a estar bien, y después hacen otra cuando apoyan un proyecto o en sí. Y eso yo creo que esa es la conclusión que sacaban hoy día, que confundía a la gente, o sea, porque claro, salían, sí, las AFP, hay que cambiar el sistema, qué sé yo, pero durante 10 años no hicieron nada. Incluso hay muchos, ves como en los directorios de muchas de estas empresas había gente que hoy día son ministros, como la ministra Rincón, o como otros parlamentarios que han sido directores de la AFP. O sea, aquí, claro, cuestión con la hipocresía. Si el mismo gallo que está motivando la AFP, no más AFP, tuvo una AFP también. Sí, pero eso no hay que tirar el dato así nomás. No, pues sí, pues era la AFP de los trabajadores, pero en una lógica... Ya, es que tirarlo así queda como bien chueco. Él lo aclaró. Además, sindicarlo como quien está asusando, como a gente que está ahí como... No, pero como no, y él lo aclaró acá. Los malos son ustedes, ya. ¿Por qué son los malos? ¿Quién es? No sé, aquí no hay malo, y bueno, la idea es discutir. Pero les quería plantear eso, o sea, esa hipocresía la vemos todos los días y la gente también lo ve, y yo creo que esa es una de las grandes razones del grandes contentos que hay, la desconfianza sobre todo en las instituciones. Felipe. O sea que yo creo que igual
tenéis razón, existe esa hipocresía, pero yo también creo que no es de mala fe de los políticos necesariamente, o sea, de la gente que ejerce el poder. Yo creo que pasa un poco por la extrema concentración que tienen ciertas personas en el poder. Y eso hace que estos gallos hagan lo que sea con tal de mantener el poder. Onda, de volver a salir electos en las próximas elecciones. Onda, ¿cuántas veces nosotros cachamos que toman decisiones o dicen cosas o se comprometen con cuestiones solamente para salir electos en las próximas elecciones? Onda, es como lógico. Pero si tú le quitáis un poco de importancia a eso, como que quizás empiecen a bajar los niveles de hipocresía también. Claro. Y por otro lado, igual, caché que me puse a pensar un poco en la pregunta. Onda, y creo que es reflejo de varias otras cuestiones. La pregunta es, si hay un cambio de gabinete, ¿va a mejorar un poco la situación de la autoridad en el caso? Y el caché que el otro día le pasó a mi amigo. Mi amigo iba caminando por una calle súper oscura, el Jordi, y el Jordi se le cayeron las llaves, ¿cachai? Y en la calle oscura había una sola luz. Y un man se fue exactamente debajo de la luz a buscar la llave, y como que de repente alguien le preguntó, oye Jordi, ¿por qué estás buscando la luz acá? O sea, las llaves acá, debajo de la luz. Y él dijo, es que, ¿sabéis qué? Aquí es donde puedo ver. Onda, lo que estamos haciendo ahora en este preciso momento es buscar las llaves en donde está la luz, no donde están las soluciones, creo. No sé si hace sentido. Un poco encandilado por eso, digamos. Claro. Picándose. Yo lo asocio con el cuestión de Arias, porque en función del tiempo como que lo podemos tocar a Abbott y Arias. A mí me llama la atención que Abbott, por ejemplo, le haya hecho un sumario a Arias, cuando lo podría haber amonestado y le podría haber quitado el caso. Sí. Hizo un sumario y el otro responde al mismo nivel. Sin embargo, yo me acuerdo que a Abbott, Guido Girardi lo invitó a su casa antes de que lo eligieran. Entonces yo digo... Lo hablamos acá, sí. ¿Ah? Que lo hablamos claro, acá. Es como, pucha, tú decías, a ver, ¿cuál es la proporción de las cosas? O sea, como que, hablando de hipocresía, ¿no? O sea, lo invitan a Abbott y le den haber leído, esto no es House of Cards, yo no sé inglés, pero... Hay algo también de esa hipocresía en que todo se negocia, ¿me entendí? Ya, Abbott, tú vas y tratemos... ¿Por qué? Por lo mismo que decían antes, ellos tratan, y digo ellos porque son la clase política, de la cual yo no soy parte, yo soy política, lo personal es político, soy feminista, por supuesto, y lo personal es político, y toda mi vida es política, pero esa clase política se organiza para que esa democracia que ellos han construido no se les destruya. Entonces, invitan seguramente Guido a Abbott y le dicen, mire compadre, aquí tenemos que organizar de tal manera que Soquimich, no sé qué, no sé cuánto, no se nos destruye, no se nos vaya la pesca, no se nos desmorone esta cuestión, porque imagínate que caigan todos los que tienen que caer, ese caiga quien caiga. Les queda la cosa, se les derrumba la democracia. Entonces, cuando Arias hace esto, le responde a Abbott al mismo nivel de Abbott. Si Abbott lo hubiera amonestado y le hubiera sacado el caso, habría sido muy distinto a que le haga un sumario. Pero ¿por qué le va a hacer un sumario? O sea, todo es en extremo. Entonces, yo creo que son unos hipócritas, una lo ve, o sea, no hay que ser tan ingenua. Y están tratando de sostener una democracia que es una democracia de ellos, de este 8% más 10%, que son 18%, ¿cierto? Este 18%. ¿Ah? Eso no es democracia. O sea, bueno, pero ellos, es una discusión. Son los que la mantienen, son los que están en el Parlamento. Entonces después reclaman, perdón, porque yo quiero seguir, reclaman contra lo que la Solange Huerta y otras juezas y jueces comentan a una que te dicen, estamos con las manos amarradas, yo tengo que dejar salir al gallo, yo lo he hablado con alguna jueza, he tenido que dejar salir al gallo, que yo estoy convencida que son culpables, pero porque la ley no tengo la herramienta. ¿Y quién hace eso? Los legisladores, pues. ¿Y qué hacen estos gallos? Seguramente andar de viaje como los concejales. No sé si se enteraron de la negociación que está haciendo la oposición con la nueva mayoría y con el gobierno, con el tema de la elección de intendentes, que se espera que sea el próximo año. Y ayer me enteraba que están llegando a un acuerdo para que no sea por mayoría elegido, sino que sea por el 40%. Incluso la oposición quería que no fueran que no hubiese segunda vuelta, que fuera elegido mayoría simple, ¿no? Y claro, ahí vemos cómo esos temas a veces se esconden, son las negociaciones. Yo escuchaba al presidente del Senado, a Lagos Weber, indignado con la nueva mayoría y con el gobierno, porque estaban llegando a este acuerdo, a esta negociación, y que no era lo que se había prometido, lo que se había... Pero claro, salía el vocero del gobierno diciendo, bueno, si no negociamos acá, no logramos esto. Y mi pregunta es, ¿por qué tienen que negociar también si se supone que tienen mayoría en el Congreso? Entonces, ahí uno ve el tema de la hipocresía y también y esta negociación en la famosa cocina en el Congreso, y uno empieza esa democracia que tiene ellos, que está tan frágil. Imagínate que ahora salieron que al aborto no había que ponerle urgencia.
Oye, estamos hablando del aborto desde el año ese- 90, por la creta, ese es otro 26 tema. años. ¿Hasta cuándo vamos a debatir? Es irresponsabilidad que Marcelo Díaz, el vocero, salga diciendo eso como que fuéramos tontas, ¿me entendí? Cuando hay un 80-70% de la población que dice ya legislen de una vez. O sea, el mismo caso, también es una negociación. Negociado, yo te doy la causal violación, tú me das a no sé, sindicalización por no sé qué. O sea, esa es la democracia de ellos y nosotros no la queremos. ¿O ustedes la quieren, chiquillos? ¿Tagle la querís tú? Yo creo que al final hay un dato que Cristóbal Ruiz Tagle. que obviamente todas estas cosas molestan la transaca, molesta la cocina, de todas maneras, eso estoy de acuerdo, pero el punto está y esto se ha debatido mucho en filosofía política, si se puede pensar un mundo sin partidos, una democracia sin partidos. En una de esas sí, pero yo creo que para apostar a eso hay que ver cómo se hace, porque si se hace desde la calle, se hace cómo, desde la asamblea, ¿cómo? La pregunta es cómo se coordina todo esto, porque la calle tampoco es que tenga un solo discurso y que sea coherente, porque la gracia del político es mediar estas cuestiones. Entonces tú decís, bueno, la que habla del aborto dice, ¿por qué no le ponen urgencia? Bueno, tal vez será no porque quieren entrar en una transaca, sino que porque el proyecto está quedando malo y eso hay que afinarlo. Y la responsabilidad de los políticos es que, bueno, esa pulsión que tiene la ciudadanía, mediarla. ¿Cuántos años están arreglando ese proyecto? ¿1 año y medio? ¿Hasta cuándo van a seguir metiéndole mano? Hay proyectos que han demorado más, tú sabes. No. Sí, mira, para el acoso sexual en el trabajo se demoraron 2 años ahí. ¿Por qué? Porque juraban que nosotros las mujeres íbamos a mandar, dicen, ay, jefe, me tocó. O sea, basta de categorizarnos a las mujeres como sospechosas que vamos a andar acusando que nos violaron. O sea, ténganos un poquito más de respeto. O sea, basta de creer, ese es un mínimo ético que las mujeres en Chile. ¿Cómo va a ser que Chile sea el único país con 3 más, incluido el Vaticano, el Estado del Vaticano, son que crea... No son varios más. No son varios más, nómbramelos por favor. Hay 65 países que tienen... No, estamos hablando del aborto. Del aborto, estoy hablando. No voy a discutir contigo pero ese punto, no vamos a perder los 5 minutos que quedan. Somos dentro de los 4 países que no tienen ningún tipo de aborto. Por favor, vamos a aclarar el punto. Lo aclaramos después por Twitter para no perder el tiempo. ¿Ya? Aquí algo discutido, ya saben que vamos a ir porque los mundos reconocen sí, pero era peor cuando estaba Nico León, hay que reconocerlo. ¿Por qué? Era más grande Bueno, antes que se nos acabe el tiempo, los quería llevar a otro tema y donde yo sé que Benjamín, la Fundación Sol en general, es especialista, que es el tema de la reforma laboral. Ayer se promulgó esta reforma que se tramitó durante más de un año, donde incluso tuvo que pasar por el Tribunal Constitucional, donde uno de los puntos más polémicos y donde entró también el Tribunal Constitucional fue la titularidad sindical. ¿No? Quería que nos explicaras un poquito, porque es bien complejo entenderlo y muchas veces nos quedamos con los titulares de cómo son, pero quería ahondar. Yo sé que ustedes no están de acuerdo de cómo se fraguó y cómo quedó finalmente la reforma laboral, ¿no, Benjamín? Sí, hay un punto acá importante con el que me gustaría abordar este tema, que tiene que ver con el Tribunal Constitucional, justamente, que es uno de los enclaves autoritarios que heredamos de la dictadura, ¿verdad? Y que permite que justamente se mantenga esta imagen de que quienes deciden finalmente son un grupo cerrado en una cocina o en otro lugar, y no las personas que buscan una participación y que la quieren tener. Es importante considerar que aquí esta distancia de los partidos políticos de la gente no es algo que la gente quiso o que en realidad no le importe participar. Se ha construido a nivel de Estado. Es una forma que adquiere el Estado, que es antipopular, que busca formas restringidas de participación, como esta ley del embudo, que se plantea, por ejemplo, en esta idea de que las personas llegan hasta plantear los problemas, pero no tienen ningún papel más allá de eso. No existe hoy día, y una gran parte de los descontentos con las reformas tiene que ver con esto, que hay muy poca capacidad de incidir sobre finalmente cuál va a ser el resultado de la orientación de las políticas públicas que las personas están demandando. En el caso de la reforma laboral, esto se hizo súper evidente, y la participación del Tribunal Constitucional en este sentido deja una contradicción muy importante para la reforma, que es que una reforma que buscaba como principal punto la titularidad sindical, termina no teniendo la titularidad sindical y dejando además una cancha de duda respecto a los grupos negociadores, porque finalmente estos grupos negociadores carecen de una regulación, en la medida en que la reforma apostaba que el único garante, ¿verdad?, de las negociaciones colectivas, de la representación de los trabajadores eran los sindicatos. Al declararlo inconstitucional, el tribunal permite que convivan y coexistan ahora grupos negociadores y sindicatos, que es algo que
¿Podrías contarnos en 2 palabras lo que es la titularidad sindical para que los auditores entiendan? Claro, la titularidad sindical es un reconocimiento al sindicato como la organización que representa a los trabajadores. Esto tiene que ver con que... O sea, que es el único, que otros grupos no pueden... Parte de la estrategia del plan laboral para minar el poder de negociación de los trabajadores fue permitir la posibilidad de que se constituyeran grupos que negocian esporádicamente. Porque esto mina... Que no están afiliados al sindicato. No están afiliados al sindicato. Se pueden conformar, digamos, cada vez que hay una negociación y pueden haber varios. Esto mina el poder del sindicato, sobre todo porque en muchos casos lo que se promovía con los grupos negociadores eran grupos afines a la empresa, a los que muchas veces se le ofrecían beneficios adicionales a los sindicatos, justamente para, digamos, impedir que exista una organización que a través del tiempo... Quitarle peso, quitarle poder al sindicato. Porque se van haciendo, digamos, instancias esporádicas de negociación y no un sindicato que en el fondo va adquiriendo una fortaleza mayor. Correcto. Ahora... Además de esto, la reforma tiene otros puntos que son muy delicados, como por ejemplo la posibilidad de los pactos de adaptabilidad, que van a permitir justamente que existan, digamos, de manera más frecuente y en distintos sectores jornadas extraordinarias, por ejemplo. Aquí se está poniendo en riesgo cosas como una jornada de 8 horas. O sea, estamos hablando de un retroceso, de una dificultad que va a ser tremendamente cara para el mundo sindical. En ese sentido, la mayoría de los expertos, abogados laboralistas y personas que han observado esta reforma la miran también con bastante incredulidad. No solo desde este punto de vista, porque uno puede tener distintas posiciones. En este caso nosotros hemos sido claros en que los servicios mínimos, ¿verdad? Que esta va a ser esta prohibición de facto de la huelga, ¿verdad? Porque los sindicatos van a tener que asegurar un funcionamiento de la empresa. Justamente el objetivo de la huelga es la paralización, que este otro de los pilares también legados del plan laboral. Entonces, más allá de esas críticas que nosotros le hemos planteado y las afirmamos de forma fuerte, está también otra crítica, que esto va a judicializar mucho los procesos de negociación. Claro. Finalmente, ante esta indeterminación en que quedó la ley, luego de la tramitación, va a suceder que cada vez más van a ser los tribunales los que van a tener que decidir cuál va a ser la jurisprudencia en cada caso y van a tener que determinar cómo se va a interpretar en el fondo la titularidad sindical y otros puntos de la reforma. Claro, y no van a dar abasto si todas las empresas o todas las negociaciones terminan ahí. Cristóbal, tú tienes algo que decir sobre este tema, ¿no? Sí, tengo varias cosas. A ver, yo creo que bueno, el proceso... Cristóbal Ruiz Tagle. El proceso fue lamentable, digamos, el Tribunal Constitucional falló. Yo creo que eso, decir que un legado a la dictadura no es conocer, es anterior a eso y se usa mucho en democracia, es para, digamos, hacer coherente todas las leyes, y eso es un mecanismo que se ocupa regularmente. Para desprestigiar a la pobre dictadura, además. ¿Ah? También se ocupa acá, la que no le gusta eso, y van a poder seguir ahí con eso. Pero ¿cómo vamos a desprestigiar a la dictadura? No, pues qué maldad. No, pero si es cosa de ir con la verdad por delante, no estoy diciendo nomás. Sí, por molestarte también. Sí, lo sé. Entonces... Eso por un lado. Segundo, bueno, ¿qué cosas tiene? ¿Cuál es el rol del sindicato? Yo creo que eso es una cuestión importante. Y hay que preguntarse también y leer la ENCLA. La ENCLA es la encuesta que se le hace a las empresas y ver cuáles son los roles de los sindicatos, si están bien valorados o no. Yo creo que una de las cosas interesantes que abre, a mí me gusta, porque quizás abre un poco el tema de la negociación colectiva, es darle competencia al sindicato. Yo creo que el sindicato está bien que exista, es justo que exista la asociación de los trabajadores, es un derecho. Pero no se pueden aburguesar en la posición porque no tienen competencia, ¿te fijas? Entonces, y hoy día lo que veíamos es que los sindicatos están siendo inútiles, ¿ya? Obviamente por otras restricciones que tienen que ser cambiadas, pero es bueno que exista la posibilidad de que tengan alternativas a eso para que no haya un monopolio y no se asegure. Y a mí lo más lamentable de todo transformen en empleadores, más o menos. O sea, como quien tiene un monopolio, que es el empleador que se avergüenza porque es un burgués. Por eso se justifica el hecho del sindicato. Yo estoy de acuerdo con eso. Hay que hacer un equilibrio para poder justificar, porque el trabajador está en desventaja, porque solo versus al que tiene el trabajo, digamos, el capital, es distinto. Y es bueno que se agrupe para poder que haya un equilibrio, y eso también es desde el punto de vista como económico, de la eficiencia de la empresa, se bien, porque alinea los incentivos, hace que el trabajador participe dentro de la comunidad de la empresa, y eso hace una forma distinta de la empresa, no solamente como una cuestión de extraerle como la renta al trabajador, sino que se alineen los incentivos. Pero la cosa que te iba a decir que me preocupa es que no se hace cargo de los, yo creo, problemas más urgentes del trabajo. Yo creo que el tema de la negociación y el tema de la participación de los trabajadores es muy importante, pero no se hace cargo del problema real, que es la baja productividad, que hoy día trabajamos una jornada laboral extensa, problemas de educación continua, problemas también de la mujer dentro del trabajo, y eso, este proyecto de ley no se lo hace cargo, y yo creo que no podemos hablar de una reforma laboral que no se haga cargo de eso, y ahí quedamos al de para otra cuestión pendiente, y que en un contexto donde hay alto desempleo y bajo crecimiento económico es fundamental.
Kenia, reflexiones finales, porque ya estamos cerrando el... Nada, que creo que al menos algo agarramos las mujeres en esto, que vamos a tener que tener representación sí o sí en los directorios. A la derecha jamás le ha interesado la participación de las mujeres en el espacio laboral, así que yo creo que eso es pura demagogia. Le interesa más bien flexibilizar el trabajo, cosa que nosotros podamos cuidar la guagua en la casa y además ir a trabajar, así que también es un engaño. Se hace lo que se puede, ya lo dije antes, creo que aquí se han boicoteado todas las reformas y nosotros vamos a seguir trabajando para que esto mejore. Estamos en lo que hay, de todas maneras es mejor de lo que había, no es lo que se esperaba ni del principio, ni lo que las mujeres esperábamos. Nosotros vamos a seguir trabajando para que las mujeres entren al espacio laboral, vamos a seguir trabajando con la idea de que el trabajo, del trabajo en el espacio privado, en el hogar, sea remunerado finalmente y sea de corresponsabilidad, porque porque oye, no pueden salir los hombres ni los niños al colegio si no hay mujeres detrás que ejercen ese trabajo, y ese trabajo vale plata. Y un tema de las pensiones ahí o sea, ¿para qué decirlo de las pensiones? Así que no, eso, vamos a seguir en eso y ya. Bueno, habrá que esperar el momento de que la masa crítica, la gente despierte más aún y despierte en los espacios más íntimos de su trabajo, no solamente en las calles, sino que sea capaz de dejarse de endeudar, de comprarle a este sistema neoliberal que el individualismo lo hace todo, que se unan y que dejen de comprar estupideces y endeudarse para que puedan enfrentarse a sus empleadores y mandarlos a la cresta cuando corresponda y ser capaces de liberarse. Si estar endeudado es una cadena que impide que las personas sean libres y puedan tomar decisiones libremente. La Fundación Sol ha dado cifras espeluznantes de la cantidad de chilenos y la cantidad de chilenas endeudadas y la cantidad de plata. Eso hace que cuando tú tenés que pagar la cuota de marzo en junio, no te quedís callado que el loro, si el jefe o la jefa te pone la pata encima, porque ¿qué vaya a hacer? Tengo que pagar y tengo hijos, que sea. Ese sistema perverso del neoliberalismo, que su mayor herramienta es el endeudar a las personas. Bueno, vamos despertando y vamos acabando con eso. Los vamos a derrocar. Felipe Álvarez, reflexión final para el panel. Igual me da un poco como de lata el ponerme a pensar en que los sindicatos, que son una herramienta súper importante, y también para lo de la productividad que decías tú, es algo como que te va a hacer que, dado que los trabajadores son un poco más motivados, van a producir un poco más, es como relativamente lógico, pero sigue manteniéndose ese prejuicio extraño de que mientras más horas trabajemos, ¿cachai?, mientras más tengamos la bota encima, más van a sacar de nosotros, y que mientras menos sindicalizados estemos, más vamos a producir. Es algo como raro, es como contraproducente. Bueno, debe ser un poco como de formaciones de escuelas medias antiguas también, como de formaciones de gestión, de escuelas de gestión feudales, científicas, les solían decir. Y es como, nada, de ahí lo trato un poco de traducir. Sin embargo, me parece que estoy muy de acuerdo que mientras más sindicatos más fuertes, vamos a tener mejor. Además, los chilenos, son de los que más trabajan en América Latina, entiendo yo, los que más. Las chilenas y los chilenos. En el mundo, sí. Con razón tratamos de sacar un poco la vuelta, porque imagínate con esa hora de trabajo, ¿quién no va a tener ganas de jugar Spider-Man? O perdón, o usted es un poquito más moderna, me quedé un poquito en el Pokémon pasado. Go. O Pokémon Go. Es que a mí me suelen encontrar en la calle. No falta el chiste que me agarran de Pokémon Go. No te gustó, Bienvenida. Para que no haya una avalancha humana acá, la Kenia no es un Pokémon Go, ¿eh? Porque ayer o anteayer, claro, en la Plaza Italia fue una avalancha humana porque decían que había un Pokémon especial y fue una locura. La verdad es que un poquito. Bueno, pero ya como que pasa para otro lado. Todas las generaciones tienen juego. Ahora que anden jugando a los de 50, 60, bien también. Ya la superproductora. Oye, llegó firme la. Bien, está bien. Sí, yo le dije que me tuviera cortito. Ya, ahí, listo. Se nos acabó el tiempo, son las 10:30. ¿Señalar algo? Muy cortito. Palabra de cierre, sí. Bueno, hoy es el día del desaparecido y la desaparecida. Así que ojo ahí también con distintas actividades que va a haber de las distintas organizaciones de derechos humanos. Es un día muy importante, la semana entera es una semana de reflexión sobre la memoria y en el fondo cómo convertir esa memoria en algo activo, que es muy, muy importante. Perfecto. Dado el aviso entonces para las actividades que puedan participar, ¿hay alguna página donde se pueda ver eso? Hay varias páginas, por ejemplo, les recomiendo revisar Londres 38, que es una organización 38, ¿sí? Que hace varias. Y en Twitter hoy día, como de 30, es el día de los detenidos desaparecidos, tiene
en relación aparecer, con eso. buscar un hashtag o qué sé yo. Perfecto, ahí para que la gente se informe. Keren Lorenzini de Corporación Gracias. Humanas, Felipe Álvarez de Ciudad Inteligente, muchas gracias por venir hoy. Estábamos con Benjamín Sáenz también de Fundación Sol y con Cristóbal Ruiz Tagle de Idea País. Muchas gracias y será hasta el próximo martes a los que les toque, porque lo estamos rotando ahora, porque hay muchas instituciones que quieren participar acá, así que vamos a seguir incluyendo incluso, así que súper bien, se les agradece. Y que Buda esté con la Bea Sánchez, propongo yo, que le haría un partner estupendo. Vamos a ver, 10:31, seguimos haciendo combinación clave. Recuerde participar con el hashtag combinación clave en nuestra encuesta. Vamos a una pausa y ya volvemos.